Crecer como la menor de la familia Morrison significaba que siempre me trataban como la olvidada de la familia. Mientras que a mi hermano Jake lo elogiaban por cada logro menor, a mí constantemente me menospreciaban como la callada que nunca llegaría a nada. Mis padres tenían una forma de hacerme sentir invisible, especialmente cuando se trataba de algo importante. El patrón comenzó temprano. Cuando Jack se graduó de la preparatoria con calificaciones promedio, le hicieron una fiesta. Cuando yo me gradué como la mejor de mi clase 3 años después, me dijeron felicidades y pasaron a discutir las últimas perspectivas laborales de Jack. Cuando Jack consiguió su primer apartamento, lo ayudaron a mudarse y le compraron muebles. Cuando yo compré mi primera casa a los 25 años, dijeron que probablemente era demasiada responsabilidad para alguien de mi edad. Esa casa se convirtió en mi santuario. Era una modesta casa de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo. Nada llamativo, pero era mía. Ahorré cada centavo de mi trabajo en el gobierno, trabajando turnos extra y viviendo con frugalidad para pagar la entrada. El día que recibí las llaves, llamé para compartir la noticia con mi familia. ¿Compraste una casa? Mamá había sonado escéptica. ¿Estás segura de que puedes pagar las cuotas? Es una buena inversión, respondí, tratando de mantener la emoción en mi voz. ¿Inversión? Jaque se rió en el fondo. Apenas puede pagar el seguro del auto. Esto va a terminar mal. Papá tomó el teléfono. Cariño, quizás deberías haber hablado con nosotros primero. Las casas son una gran responsabilidad. ¿Y si algo se rompe? ¿Y si pierdes tu trabajo? Colgué, sintiéndome desinflada. Incluso mi mayor logro fue tratado como un error esperando a suceder. Durante los siguientes años, la casa se convirtió en una fuente de comentarios continuos de la familia. Cada reunión familiar incluía alguna referencia a mi costoso error o preguntas sobre si estaba al día con los pagos. Jaque especialmente disfrutaba hacer bromas sobre mis cadenas hipotecarias y cómo estaba atada a un activo depreciable. La gente inteligente alquila, anunciaba en las cenas familiares. La flexibilidad lo es todo. Sara está atrapada con esa casa, le guste o no. Los comentarios dolían, pero aprendí a no reaccionar. Solo sonreía y cambiaba de tema. Mientras tanto, Jack saltaba entre trabajos y apartamentos, siempre pidiendo dinero a nuestros padres para cubrir la renta o los depósitos de seguridad. Pero de alguna manera, su inestabilidad financiera era vista como explorar opciones, mientras que mi propiedad estable era vista como limitarme. El verdadero problema comenzó el verano pasado cuando acepté una asignación temporal en el extranjero. El puesto gubernamental requería que pasara 6 meses en Europa del Este trabajando en lo que solo podía describir a mi familia como supervisión administrativa. Los detalles eran clasificados, pero el trabajo era importante y el pago excelente. Antes de irme, hice todos los arreglos para mi casa. Configuré pagos automáticos para los servicios, organicé el cuidado del césped e instalé un sistema de seguridad integral. También, le di a mis padres información de contacto de emergencia y una llave de repuesto únicamente para emergencias genuinas como tuberías reventadas o allanamientos, por si acaso sucede algo catastrófico. Lo explicaría durante la entrega. De lo contrario, la casa debería cuidarse sola. Jaque había puesto los ojos en blanco. Mírala preparándose para su casita como si fuera un monumento histórico. Es solo una casa suburbana básica, Sarah. Una casa básica que en realidad no puede permitirse, añadió mamá con un suspiro. Me mordí la lengua y terminé el informe de seguridad. Antes de abordar mi vuelo, les recordé una vez más que la llave era solo para emergencias. El trabajo en el extranjero era intenso y absorbente. Estaba inmersa en investigaciones financieras que requerían toda mi atención, rastreando redes complejas que cruzaban múltiples países. Los días eran largos y la comunicación con casa era limitada debido a los protocolos de seguridad. Logré contactar a mi familia unas cuantas veces, conversaciones breves donde todos me aseguraban que todo estaba bien. La casa sigue en pie. Jaque había bromeado durante una llamada. Aún no hay desastres. Me relajé, concentrándome en mi trabajo. La investigación estaba llegando a una fase crítica, y estaba coordinando con la aplicación de la ley internacional en varios casos de alta prioridad. Mi experiencia en delitos financieros me había convertido en una parte esencial del equipo y el trabajo era uno de los más importantes de mi carrera. La asignación debía terminar en marzo, pero surgieron complicaciones que requirieron mi experiencia por un mes adicional. Envié un mensaje a mi familia explicando la extensión, y todos parecieron estar bien con la noticia. Toma todo el tiempo que necesites, había escrito papá. Estamos manejando todo aquí. Lo que no sabía era que Jack había estado vigilando mi casa durante meses, notando que nunca regresaba, nunca visitaba, nunca parecía revisar la propiedad. En su mente, esto confirmaba lo que siempre había creído. Estaba en apuros,
probablemente luchando financieramente y demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda. La primera señal de problemas llegó a través de mi canal de comunicación seguro. Mi supervisor me apartó durante lo que se suponía que sería mi última semana en el extranjero. Tenemos una situación inusual, había dicho el agente Martínez, sosteniendo un informe clasificado. Ha habido cierta actividad en tu dirección registrada. Nada amenazante, pero está marcada en nuestros sistemas de monitoreo. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de actividad? Transacción de propiedad. Alguien presentó documentación reclamando la transferencia de propiedad. Probablemente no sea nada, pero dado tu nivel de seguridad y tu asignación actual, necesitamos investigar cualquier irregularidad. Miré el informe, sin entender. Eso es imposible. Yo soy dueña de esa casa. No hay transacción. Por eso está marcada como sospechosa. El fraude inmobiliario a veces se usa para comprometer a empleados federales. Estamos tratando esto como una potencial amenaza de seguridad hasta que sepamos más. El vuelo. Regresar a casa fue una pesadilla. No podía contactar a mi familia debido a la seguridad operativa, y no podía obtener detalles sobre lo que le había pasado a mi casa. Todo lo que sabía era que de alguna manera alguien había presentado papeles, afirmando que habían comprado mi propiedad, y ahora investigadores federales estaban involucrados. Aterricé un martes por la mañana, y conduje directamente a casa. La casa parecía normal por fuera, pero había una caja de candado en la puerta principal, y un letrero de vendido en el césped. Mi llave no funcionaba. Con las manos temblorosas, llamé al número en el letrero inmobiliario. Morrison Property Services. Una voz alegre contestó. Soy Sarah Morrison. Alguien puso un letrero de vendido en mi casa y necesito saber qué está pasando. Hubo una pausa. Oh, debe ser la hermana. Jaque nos dijo que podrías llamar. Él explicó que habías estado luchando con los pagos y finalmente acordaste dejar que él manejara la venta. Felicitaciones por salir de esa hipoteca. Se me cayó el estómago. Jaque Morrison es mi hermano y él no es dueño de esta casa. Yo lo soy. Señora, tengo todos los papeles. Aquí mismo. Jaque Morrison presentó documentos de poder notarial y una escritura, mostrando su propiedad. Dijo que habías estado en el extranjero y no podías manejar la transacción tú misma. La venta se cerró la semana pasada. Colgué e inmediatamente llamé a la casa de mis padres. Sara, mamá, sonaba genuinamente feliz de saber de mí. ¿Estás de vuelta? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Dónde está? Jaque, necesito hablar con él ahora mismo. Está aquí. En realidad estamos teniendo una pequeña cena de celebración. Jaque tomó una decisión de negocios tan inteligente y estamos tan orgullosos de él. Ponlo al teléfono. Ahora, la voz de Jake sonó arrogante y divertida. Hola hermana, bienvenida de vuelta a la realidad. ¿Qué le hiciste a mi casa? Yo resolví tu problema. Claramente estabas ahogada, fuera por meses, probablemente atrasada en los pagos. Encontré un comprador, manejé el papeleo, y te saqué de ese lío financiero. Deberías agradecerme. Esa no era tu casa para vender. Sara, cariño, la voz de papá interrumpió en el altavoz. Jaque nos mostró todos los documentos financieros. Estabas 3 meses atrasada en los pagos. El banco estaba iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria. Jaque salvó tu calificación crediticia. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Eso es imposible. Todos mis pagos son automáticos. No he perdido un solo pago en 3 años. Los registros del banco no mienten, dijo Jack con suficiencia. Mira, yo sé que esto es vergonzoso, pero lo manejé discretamente. El comprador estaba dispuesto a asumir la deuda y pagarte una pequeña cantidad para que te retiraras. En realidad ganaste 15,000 pesos después de todos los cargos. ¿Dónde están mis 15,000 pesos? Los deposité en tu cuenta menos el dinero que me debías por manejar todo. Pero ese no es el punto. El punto es que ahora eres libre. No más pagos de casa que no podías pagar. Estaba hiperventilando. Jaque, necesito que escuches muy cuidadosamente. Nunca perdí un pago. Nunca te di permiso para vender mi casa. Y nunca firmé ningún poder de abogada. Sarah, tenemos tu firma en todos los documentos, interrumpió mamá suavemente. Quizás el estrés de ese trabajo en el extranjero afectó tu memoria. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Jaque había falsificado mi firma, probablemente utilizando documentos que había visto a lo largo de los años. De alguna manera había convencido a un agente inmobiliario y a una compañía de títulos de que tenía derecho a vender mi casa. Y mi familia creyó su historia sobre los pagos atrasados. Pero lo que Jack no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi casa no era una propiedad cualquiera. Debido a mi autorización de seguridad y la naturaleza sensible de mi trabajo, había sido requerido registrar mi dirección con las autoridades federales. Mi propiedad estaba monitoreada como parte de los protocolos de seguridad nacional, y cualquier transacción no autorizada desencadenaría una investigación inmediata. Necesito pasar por ahí, dije en voz baja. Necesitamos discutir esto en persona. Por supuesto,
dijo papá con calidez. Ven a celebrar con nosotros. Jaque ya está hablando de invertir tu parte en su nuevo negocio. Conduje hasta mi hogar de la infancia en un día. La familiar sala estaba decorada como una fiesta con una pancarta de felicidades Jack colgando sobre la chimenea. Mi hermano estaba presidiendo en el sillón reclinable de papá contando la historia de cómo me había rescatado del desastre financiero. Y la mejor parte, decía Jack cuando entré, es que ya no tiene que preocuparse por los impuestos inmobiliarios o el mantenimiento. Básicamente le devolví su libertad. Ahí está. Mamá me abrazó con fuerza. Estamos tan orgullosos de Jack por cuidar de ti. Miré alrededor de la habitación a las caras felices de mi familia. Genuinamente creían que Jack había hecho algo maravilloso. En sus mentes, yo era la hermana menor irresponsable que se había metido en problemas. Y Jack era el héroe que había limpiado mi desorden. Cuéntame exactamente qué pasó, dije, sentándome frente a Jack. Es bastante simple, comenzó Jack, claramente disfrutando de la atención. Noté que nunca volviste a revisar la casa. Los vecinos mencionaron que no te habían visto en meses. Pasé por ahí y vi que el césped estaba creciendo demasiado a pesar del servicio. El correo se estaba acumulando a pesar del reenvío y el lugar parecía abandonado. Así que investigué un poco. Continuó con orgullo. Llamé a la compañía hipotecaria, fingiendo estar preocupado por mi hermana. Confirmaron que estabas atrasada en los pagos. 3 meses, Sarah. 3 meses completos. Esto era imposible. Sabía que mis pagos automáticos estaban funcionando. Revisaba mis cuentas regularmente, incluso desde el extranjero. Así que fui al banco. Continuó Jack. Expliqué la situación. Dijeron que los procedimientos de ejecución hipotecaria habían comenzado y que la propiedad iría a subasta dentro de 60 días. Fue entonces cuando supe que tenía que intervenir. ¿Cómo obtuviste el derecho legal para vender? Pregunté con cuidado. Jaque sacó una carpeta de documentos. Poder notarial. Suerte que firmaste esto antes de irte para tu trabajo misterioso. Me entregó un documento con mi firma al fondo. La firma parecía perfecta. Demasiado perfecta. Jaque siempre había sido bueno en la falsificación, una habilidad que había usado en la escuela secundaria, para firmar sus propias boletas de calificaciones. No, recuerdo haber firmado esto, dije, en voz baja. Lo firmaste el día antes de que te fueras, dijo Jack con confianza. Dijiste que era en caso de emergencias. ¿No te acuerdas? Estabas realmente estresada por dejar la casa. La habitación llena de miembros de la familia asintió compasivamente. En su versión de los hechos, yo había estado abrumada y Jack había dado un paso adelante para ayudar. El comprador era genial, continuó Jack, una linda pareja, joven, dueños de casa por primera vez. Estaban preaprobados por el monto total y dispuestos a cerrar rápidamente. Honestamente, Sarah, deberías ver lo felices que están. Están planeando comenzar una familia en tu antigua casa. Y manejaste todo. El papeleo. Pregunté todo. Transferencia de título. Pago de la hipoteca, incluso coordiné con el agente inmobiliario. Te ahorré miles en comisión al encontrar a los compradores yo mismo. Jaque estaba radiante de orgullo. Vendí tu pequeña casa por 300,000 pesos, anunció dramáticamente. Claramente, habiendo practicado este momento, la familia estalló en aplausos. Finalmente, tomando decisiones inteligentes, mamá vitoreó. Yo no dije nada y sonreí, mi mente acelerada. Jaque no tenía idea de lo que realmente había hecho. Pensó que había vendido una simple casa suburbana, pero en realidad había transferido ilegalmente propiedad federal, bajo vigilancia de seguridad activa. Mi teléfono vibró con un mensaje seguro. Agente Martínez, necesita informe inmediato. Crimen federal reportado en su dirección. ¿Está segura? Escribí de vuelta. Reunión familiar. Segura. Llamaremos dentro de 1 hora. ¿Todo bien? Preguntó papá, notando mi teléfono. Solo trabajo, dije, tranquilamente. Jaque, ¿puedes decirme los nombres de los compradores? Quiero enviarles una tarjeta de bienvenida. David y Michelle Parker, una dulce pareja, probablemente de mediados de los 20, están tan emocionados por su primera casa. Jaque claramente estaba orgulloso de su labor de emparejamiento. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Hola, ¿es Sarah Morrison? La voz estaba asustada, casi gritando. Sí, ¿quién es? Soy James Wheeler de Wheeler y Asociados, firma de abogados. Representamos a la familia Parker en la compra de su propiedad. Caminé a la cocina para privacidad. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Wheeler? ¿Por qué hay agentes del FBI en nuestra oficina? Gritó por teléfono. Tienen una orden para todos los documentos relacionados con la venta de la propiedad Morrison. Están diciendo que la transacción fue fraudulenta y potencialmente involucra violaciones de seguridad nacional. Podía escuchar a la familia en la sala todavía riendo y celebrando el éxito empresarial de Jack. Señor Wheeler, necesito que escuche cuidadosamente,
dije en voz baja. Yo nunca autorizó la venta de mi casa. Mi hermano falsificó mi firma e transfirió ilegalmente propiedad federal. ¿Qué? Pero tenía documentos de poder notarial. Tenía su firma. Esos documentos están falsificados. La firma es falsa. Y señor Wheeler, mi propiedad es registrado ante las autoridades federales debido a mi autorización de seguridad. Cualquier transacción no autorizada desencadena una investigación automática. Hubo silencio al otro lado. Luego el sonido de papeles moviéndose frenéticamente. Dios mío, susurró Wheeler. Los agentes del FBI están preguntando sobre fraude electrónico, robo de identidad y algo sobre estatutos de protección de propiedad federal. Quieren saber si verificamos los documentos del poder notarial. ¿Lo hiciste? Los aceptamos de buena fe. Tu hermano parecía legítimo, y la firma parecía auténtica. Podía escuchar gritos en el fondo de la oficina de Wheeler. Señor Wheeler, necesito preguntarle algo importante. ¿Está la familia Parker en su oficina ahora mismo? Sí. Están aquí tratando de entender por qué agentes federales están confiscando todos sus documentos de cierre. Dígales que lo siento mucho, pero fueron víctimas de fraude. La venta fue ilegal y necesitan cooperar plenamente con la investigación federal, pero gastaron los ahorros de su vida. Sacaron una hipoteca. Ya se mudaron. El FBI manejará el proceso de recuperación financiera. En este momento, todos necesitan enfocarse en cooperar con los investigadores federales. Colgué y volví a la sala donde Jack todavía estaba presidiendo. ¿Quién era?, preguntó mamá. El abogado del comprador, dije con calma. Jake se animó con interés. ¿Todo bien? No hay problemas con el cierre, espero. Me senté y miré a mi hermano. Jake, necesito que entiendas algo muy importante. Mi casa no era una propiedad cualquiera. Debido a mi trabajo y autorización de seguridad, está registrada ante las autoridades federales. Cualquier transacción no autorizada desencadena una investigación automática. Jake se rió. Vamos, Sarah, es solo una casa normal en un vecindario normal. No seas tan dramática. El FBI actualmente está confiscando todos los documentos relacionados con la venta, dije en voz baja. Lo están tratando como fraude electrónico, robo de identidad y transferencia ilegal de propiedad federal. La habitación quedó en silencio. Eso es ridículo, dijo papá después de un momento. Jake te estaba ayudando a salir de una mala situación. No había mala situación. Nunca me atrasé en un pago. Nunca firmé un poder notarial. Y nunca le di permiso a nadie para vender mi casa. La confianza de Jack comenzaba a quebrarse, pero el banco confirmó que estabas atrasado en los pagos. Jake, ¿realmente hablaste con mi compañía hipotecaria o llamaste a un número diferente? Su rostro se puso pálido. Llamé al número que encontré en línea. ¿Qué nombre les diste? Dije que era Jack Morrison, tu hermano, y que estaba preocupado por tu propiedad. Asentí lentamente, y te dieron información financiera detallada sobre mi hipoteca por teléfono basándose únicamente en compartir mi apellido. La habitación se estaba volviendo incómoda. Los miembros de la familia comenzaban a verse confundidos. La firma en el poder notarial. Continué. ¿Puedes decirme cuándo y dónde supuestamente lo firmé? El día, antes de que te fueras. En tu cocina. Jake. Salí del aeropuerto directamente desde mi oficina. Ese día nunca fui a casa y, ciertamente nunca firmé ningún documento legal dándote control de mi propiedad. Mi teléfono comenzó a sonar. Agente Martínez. Disculpe, dije, saliendo al porche trasero. Soy Sarah Morrison. Agente Morrison, necesitamos que venga inmediatamente. Tenemos una escena del crimen federal en su dirección de propiedad y necesitamos su informe completo sobre las implicaciones de seguridad. Mi hermano está aquí con mi familia. Él cree que estaba ayudándome al vender la casa. Su hermano cometió fraude electrónico, robo de identidad y transferencia ilegal de propiedad federal. Los compradores son víctimas. Los profesionales inmobiliarios son posibles cómplices y su propiedad familiar es ahora evidencia en una investigación federal. ¿Qué pasa después? Estamos ejecutando órdenes de arresto. Dentro de una hora, su hermano necesita ser puesto bajo custodia antes de que tenga oportunidad de destruir evidencia o huir. ¿Puede mantenerlo en su ubicación actual? Él no sabe que ha cometido un crimen. Cree que me estaba ayudando. Agente Morrison, su hermano falsificó documentos federales, se transfirió ilegalmente. Propiedad monitoreada por el gobierno. Sus intenciones son irrelevantes para los cargos. Colgué y volví a entrar. El ambiente en la sala había cambiado. Jake buscaba frenéticamente en su carpeta de documentos y mis padres hacían preguntas que él no podía responder. Sarah, dijo mamá cuando me senté, Jack dice que la compañía hipotecaria le dijo que estabas atrasada en los pagos, pero no puede recordar exactamente con quién habló o cuándo. Y el poder notarial, añadió papá. Jake dice que lo firmaste en tu cocina, pero dijiste que saliste de tu oficina. Jake estaba sudando ahora. Mira, tal vez estoy recordando algunos detalles mal,
pero lo importante es que ayudé a Sarah a salir de una mala situación. ¿Qué mala situación? Pregunté suavemente. Mis pagos hipotecarios eran automáticos y al día. Nunca pedí ayuda. Y ciertamente, nunca firmé ningún documento dándote control legal de mi propiedad. Pero las notificaciones de ejecución hipotecaria, Jack comenzó luego. Se detuvo. ¿Qué notificaciones de ejecución hipotecaria? Yo las vi en tu buzón. Jack tenía configurado el reenvío de correo antes de irme. Todo mi correo se enviaba a una instalación federal segura. No había correo en mi buzón. La habitación estaba en silencio excepto por el sonido de los papeles de Jack crujiendo, mientras buscaba frenéticamente entre los documentos. Tal vez hubo alguna confusión, dijo mamá con esperanza. Tal vez. Jack malinterpretó la situación pero estaba intentando ayudar. El problema, dije cuidadosamente, es que Jack falsificó mi firma en documentos legales, se vendió ilegalmente propiedad federal. Incluso si sus intenciones eran buenas, esos son crímenes federales graves. Jack se puso de pie repentinamente. Esto es una locura. Es solo una casa normal en las afueras. No hay nada federal en ella. Mi autorización de seguridad requiere registro de mi residencia principal con las autoridades federales, expliqué. Cualquier transacción no autorizada activa una investigación automática. ¿Autorización de seguridad para qué?, preguntó papá. Dijiste que trabajabas en supervisión administrativa. Miré alrededor de la habitación a las caras confundidas de mi familia. Trabajo en investigación de delitos financieros, lavado de dinero internacional, financiamiento del terrorismo, redes de crimen organizado. Mi propiedad está monitoreada como parte de protocolos de seguridad nacional. Jaque se sentó bruscamente. ¿Hablas en serio? El abogado del comprador acaba de llamar porque agentes del FBI están confiscando todos los documentos de cierre. El comprador gastó los ahorros de su vida en una casa que no puede poseer legalmente porque la venta fue fraudulenta. Pero tengo poder notarial, dijo Jack débilmente. Falsificaste el poder notarial. La firma es falsa, Jack. Ambos sabemos que siempre has sido bueno copiando firmas. Mi teléfono vibró con otro mensaje seguro. Agentes federales en camino en 10 minutos. Miré a Jack, quien comenzaba a entender la magnitud de lo que había hecho. Jaque, los agentes federales van a estar aquí muy pronto. Te van a arrestar por fraude electrónico, robo de identidad y transferencia ilegal de propiedad federal. Necesitas cooperar completamente y conseguir un abogado inmediatamente. Arresto. Mamá jadeó, pero él estaba tratando de ayudar. Mamá, Jack falsificó mi firma y vendió ilegalmente mi casa. El hecho de que pensara que estaba ayudando no cambia los delitos que cometió. Jaque miraba fijamente los documentos en su carpeta, probablemente viéndolos claramente por primera vez, el poder notarial falsificado, los avisos falsos de incumplimiento hipotecario que había creado para justificar sus acciones, el robo de identidad que cometió al hacerse pasar por mí ante los compradores. No quería que esto sucediera, susurró. Lo sé, dije suavemente. Pero sí sucedió. Robaste un activo de 300,000 pesos y lo vendiste sin permiso. Eso es un delito federal independientemente de tus intenciones. Las puertas de los autos se cerraron afuera. A través de la ventana frontal, pude ver a SUV negro sin marcas entrando en el camino de entrada. Sarah Morrison. Una voz llamó desde la puerta principal. Aquí adentro, respondí. 4 agentes del FBI entraron en la sala, mostrando sus placas. El agente Martínez asintió hacia mí profesionalmente. Agente Morrison, dijo formalmente. ¿Es este el sujeto? Miré a Jack, quien se había puesto completamente pálido. Este es mi hermano, Jack Morrison. Es quien falsificó los documentos y ejecutó la transferencia ilegal de propiedad. Jack Morrison, anunció el agente Martínez, está arrestado por fraude electrónico, robo de identidad y transferencia ilegal de propiedad federal. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Jack mientras los agentes le leían sus derechos. Mis padres lloraban, preguntando si esto era realmente necesario. ¿No podría haber algún malentendido? Señora, explicó el agente Martínez a mi madre, su hijo cometió múltiples delitos federales. Falsificó documentos gubernamentales, se transfirió ilegalmente propiedad bajo monitoreo federal. Esto es un asunto de seguridad nacional. Mientras lo llevaban al coche, Jack me miró con una mezcla de confusión y traición. Intentaba ayudarte, dijo. Lo sé, respondí, pero cometiste delitos graves en el proceso. Después de que los agentes se fueran con Jack, me senté con mis padres en la sala de estar, de repente silenciosa. El cartel de felicidades, Jack parecía absurdo, colgado sobre la chimenea. ¿Qué pasa ahora?, preguntó papá. Jack será procesado y acusado. Necesitará un buen abogado y probablemente enfrentará varios años en prisión federal. Los compradores recuperarán su dinero a través del Programa Federal de Recuperación para Víctimas,
pero su sueño de ser propietarios de una casa está arruinado. Los profesionales inmobiliarios que facilitaron el fraude enfrentarán investigaciones y posibles cargos. Y tú, recuperaré mi casa eventualmente después de que sea procesada como evidencia en una investigación federal. Mamá lloraba en silencio. ¿Cómo pasó esto? Jake realmente creía que te estaba ayudando. Jake vio lo que quería ver. Se convenció a sí mismo de que yo estaba fracasando económicamente porque eso encajaba con su imagen de mí como la hermana menor incompetente. En lugar de hacer preguntas o hablar conmigo directamente, cometió múltiples delitos graves basándose en suposiciones. En las semanas siguientes, el alcance total de los crímenes de Jake se hizo claro. Había creado avisos falsos de incumplimiento hipotecario copiando membretes de imágenes en línea. Había practicado mi firma durante meses, perfeccionándola hasta que incluso a mí me costaba distinguir las falsificaciones de las muestras auténticas. Había investigado las leyes de poder notarial y creado documentos que parecían legítimos para cualquiera que no los verificara cuidadosamente. El agente inmobiliario y la compañía de títulos enfrentaron investigaciones por no verificar adecuadamente la documentación. Los compradores, David y Michelle Parker, quedaron traumatizados por la experiencia de que agentes federales les quitaran la casa de sus sueños, pero cooperaron plenamente con la investigación y eventualmente recibieron una restitución completa. Jake fue sentenciado a 4 años de prisión federal. Durante la audiencia de sentencia, finalmente reconoció el alcance de lo que había hecho. Me convencí a mí mismo de que Sarah estaba en problemas y que la estaba ayudando, le dijo al juez. Pero la verdad es que nunca respeté su éxito. Asumí que estaba fracasando porque no podía aceptar que mi hermana menor fuera más exitosa que yo. Mis crímenes no se trataban de ayudar a nadie, se trataban de mantener mi imagen como el hermano mayor responsable. La parte más difícil no fue el encarcelamiento de Jake o los procedimientos legales. Fueron las conversaciones familiares posteriores, cuando mis padres poco a poco llegaron a entender que su percepción de mí como la hija irresponsable estaba completamente equivocada. Yo había sido exitosa, estable y competente todo el tiempo. Simplemente no habían podido verlo porque no coincidía con sus suposiciones. Fallamos contigo, dijo papá durante una conversación difícil. Te tratamos como si fueras incapaz cuando eras la persona más capaz de la familia. ¿Creíste lo que Jake te dijo? Dije que es muy convincente cuando quieres serlo, pero deberíamos haberlo sabido mejor. Deberíamos haberte conocido mejor. Me mudé de vuelta a mi casa 6 meses después. Tras ser liberada como prueba, los sistemas de seguridad habían sido actualizados y la vigilancia federal era ahora aún más exhaustiva. El crimen de Jake en realidad había resultado en una protección mejorada para mi propiedad. La experiencia me enseñó algo importante sobre la dinámica familiar y las suposiciones. Mis familiares habían estado tan empeñados en verme como el fracaso de la familia que aceptaron una elaborada conspiración criminal en lugar de cuestionar sus creencias sobre mi competencia. Jake cumplió su condena completa y fue liberado en libertad condicional. Hemos tenido contacto limitado desde entonces. Trabaja como empleado de almacén y vive en una casa de transición supervisada. La condena federal destruyó su crédito, sus perspectivas profesionales y su reputación en nuestra ciudad natal. Durante su primera visita supervisada a mi casa después de su liberación, miró alrededor de la sala de estar, donde agentes federales lo habían arrestado. Realmente pensé que te estaba ayudando, dijo en voz baja. Sé que lo hiciste, pero Jake, nunca una vez me preguntaste si necesitaba ayuda. Simplemente asumiste que estaba fracasando y actuaste basándote en esa suposición. No podía creer que mi hermana menor fuera más exitosa que yo. Ese era tu problema que resolver, no el mío. Para acomodar, asintió lentamente. Destruí todo para ambos porque no pude manejar la verdad sobre quién eras realmente. La historia se convirtió en algo así como una leyenda en los círculos de aplicación de la ley federal. El agente Martínez todavía la usa en seminarios de capacitación sobre fraude de propiedad y delitos familiares. El expediente del caso se titula El hermano servicial y se ha convertido en una advertencia sobre cómo el comportamiento criminal puede ser racionalizado como asistencia. Pero para mí fue una lección sobre algo más profundo que el crimen y el castigo. Se trataba del peligro de los miembros de la familia que te aman, pero se niegan a verte claramente. Los crímenes de Jake no eran realmente sobre la casa o el dinero, eran sobre su incapacidad para aceptar que sus suposiciones sobre mí estaban equivocadas. A veces las personas que afirman conocerte mejor son aquellas que se niegan a reconocer en quién te has convertido realmente, y a veces protegerte de esa ceguera voluntaria requiere consecuencias que se sienten desproporcionadas respecto al delito.
conflicto emocional subyacente. Jack aprendió esa lección a través de la prisión federal. Mis padres la aprendieron a través del shock de ver a su hijo arrestado en su sala de estar. Y yo la aprendí a través de la extraña experiencia de que mi competencia fuera validada por agentes del FBI, en lugar de por mi propia familia. La casa aún se mantiene en el mismo tranquilo vecindario. Los compradores, David y Michelle Parker, eventualmente encontraron otro hogar y me enviaron una tarjeta agradeciéndome por cooperar con la investigación, que devolvió su pago inicial. La agente inmobiliaria perdió su licencia. La compañía de títulos implementó nuevos procedimientos de verificación, y Jack aprendió que las suposiciones sobre miembros de la familia pueden convertirse en actos criminales cuando esas suposiciones te llevan a falsificar firmas y robar propiedad federal. Todavía recibo tarjetas navideñas de la agente Martínez. La tarjeta del año pasado decía: espero que la dinámica familiar sea menos emocionante estos días. Lo son, pero se necesitó intervención federal para hacerlo posible.